Mi relato más aterrador siendo militar. Historias de terror. Mi nombre es Daniel, actualmente tengo 30 años, y lo que les voy a contar lo viví el año pasado cuando estábamos en la sierra del estado de Guerrero. Nos informaron que las personas de pueblos un poco alejados en la sierra estaban dejando sus casas. El crimen organizado los estaba orillando a irse a otros lugares. Recibimos la orden de pasar una temporada acampando cerca de esa zona, más que nada para intentar hacer sentir segura y protegida a la población. Cuando íbamos subiendo a la parte de la sierra, confirmamos lo que se decía. Había pequeños poblados de 10 o 20 casas que estaban casi vacíos y entre más nos adentrábamos, más pueblos fantasmas encontrábamos. Era triste ver cómo las casas habían quedado abandonadas por sus dueños, dejar atrás su patrimonio y todo lo que conocían para comenzar de nuevo debía ser muy duro. El camino no estaba en buen estado, además de que era época de lluvias, teníamos que ir muy lento. El trayecto se nos hizo muy largo. En ciertas ocasiones nos detenían al lado de la carretera para descansar un poco, hasta que se nos hizo noche, y decidimos acampar cerca de un pequeño rancho que también estaba abandonado. Esa noche me puse a platicar con mi compañero José. Estábamos hablando de lo triste de la situación y qué sería de las familias que perdieron todo a causa del crimen organizado. Como militar, vives mucho este tipo de situaciones y se podría decir que con el paso del tiempo puede parecerte de cierta manera normal. Sin embargo, ver casas abandonadas que alguna vez vieron crecer a generaciones y que muchas personas construyeron con el sudor de su frente, aún seguía sorprendiendo. A la mañana siguiente seguimos avanzando, esta vez sería mucho menos común ver casas. Los ranchos que quedaban eran pequeños y estaban cada vez más separados el uno del otro. Esa tarde decidimos el lugar donde nos íbamos a quedar e instalar nuestro campamento. Esa sería nuestra base por lo menos los próximos días. Justo al lado de donde nos instalamos había varios cultivos de maíz. Parecía que habían estado abandonados durante mucho tiempo. Terminamos de instalarnos, pero no tuvimos tiempo de revisar los alrededores. El lugar parecía estar solo, así que pensamos hacerlo al día siguiente. La noche pasó tranquila y después de una breve plática con el equipo, nos fuimos a dormir. Yo me había colgado una hamaca entre dos árboles. Me gustaba mucho que la brisa de la noche me arrullara mientras me balanceaba apoyándome en mi pierna. Algo peculiar que había notado de ese lugar era el silencio que había. Nada comparado a donde nos habíamos quedado la primera noche. Este estaba mucho más tranquilo. Era como si ni siquiera el viento corriera entre los árboles. Esa misma madrugada me desperté, sentía como si alguien estuviera hablando bajo a mi lado. Al principio pensé que era porque seguía medio dormido, así que me quedé con los ojos cerrados. Pero de cierta manera, la voz seguía presente, parecía la voz de una mujer. Abrí los ojos y me senté en la hamaca. Intenté escuchar más atentamente. Los murmullos venían de entre los árboles. Tenía mi atención dirigida hacia allá. Cuando uno de mis compañeros me preguntó si pasaba algo, yo reaccioné asustado y le dije que todo estaba bien, que pensé haber escuchado la voz de alguien. El hombre me dijo que llevaba ya un buen rato despierto y que no había escuchado nada. Yo me quedé viendo entre los árboles que estaban a unos cuantos metros de mí. Me acosté de nuevo e intenté volver a dormirme. Francamente no había mucho, cosa que era rara por los sembradíos de maíz. Se podría pensar que había un rancho cerca, pero no fue hasta la tarde cuando estábamos regresando al campamento con uno de mis compañeros que nos avisaron por radio que habían encontrado una casa en el bosque. Nos dirigimos a donde nos indicaron. La casa estaba muy bien escondida y algo que llamó nuestra atención es que parecía haber sido quemada. Las paredes tenían manchas de color negro al igual que el techo. La naturaleza poco a poco había encontrado su territorio. Había plantas por todas las habitaciones. La casa era grande. Cuando entramos nos dimos cuenta de que había varios cuartos. Ya no tenía ventanas, pero las puertas aún estaban de pie. El lugar daba cierta sensación de incomodidad. Estaba muy escondido. Ni siquiera se encontraba cerca de algún camino o algo que guiara hasta ella. Se ocultaba entre los árboles, como si no quisieran que la encontraran. Algo que también llamó mi atención fue el olor a quemado que aún permanecía. Como mencioné, parecía que el lugar había estado deshabitado por años. Sin embargo, el olor parecía fresco. El hedor era muy peculiar, como si fuera piel quemada.
La habitación del fondo del pasillo era donde más fuerte se sentía. Dimos una vuelta a los alrededores y no encontramos nada más. Al poco rato dejamos el lugar y regresamos al campamento. Por alguna razón, el olor a piel quemada se había quedado en mi nariz. No sé por qué, pero esa madrugada me desperté varias veces con la impresión de seguir oliéndolo, que parecía el mismo olor que habíamos encontrado en la casa, como a piel quemada. Los días fueron pasando. En ciertas ocasiones creía percibir de nuevo el olor, pero ya no comentaba nada. No me podía explicar de dónde venía, pero tampoco le daba mucha importancia. Algunas veces tenía la impresión de que estaba como impregnado en mi ropa, pero de repente simplemente desaparecía. Una noche, algunos de mis compañeros bajaron a uno de los pueblos más cercanos, compraron algo de tomar y comenzamos a platicar en una fogata improvisada que hicieron cerca del campamento. Estuvimos compartiendo experiencias, más que nada situaciones que habíamos tenido en otros lugares, especialmente en la sierra. Cada uno tenía vivencias distintas, algunas curiosas, otras un poco traumáticas, pero de cierta manera para todos eran cosas normales. Era increíble cómo este trabajo comenzaba a deshumanizar poco a poco. Estuvimos platicando por no sé cuánto tiempo, a pesar de no haber tomado mucho, yo ya estaba un poco mareado. Me paré y me metí entre los árboles para orinar. No caminé mucho, tal vez unos 4 o 5 metros. Me paré frente a un árbol cuando escuché que alguien caminaba hacia mi dirección. Volví la mirada y me di cuenta de que a mi derecha, como a unos 4 metros de distancia, había un hombre. Debido a que no había luz, no pude verle la cara o el tono de piel, solamente que era alto. Pensé que era Roberto, uno de mis compañeros, ya que era el más alto de nosotros. Ya no creo que pueda con otro trago más, le dije riéndome, pero él no contestó. Ni siquiera me volteó a ver, solamente se quedó parado como si estuviera viendo algo a lo lejos. La verdad es que no le hice mucho caso, estaba terminando de orinar y Roberto se adentró un poco más entre los árboles. Me dio curiosidad, pero honestamente no le dije nada. Casi no veía la poca luz que se filtraba, solamente la de la luna. Él estaba parado de espaldas frente a mí, no se movía, simplemente estaba ahí viendo hacia la nada. ¿Todo bien?, pregunté de nuevo, pero una vez más no hubo respuesta. Roberto comenzó a toser, lo hacía como si estuviera muy enfermo. Me quedé viendo por unos segundos más, una vez más el olor a quemado se hizo presente. El hombre tenía la cabeza girada, seguía viendo entre los árboles. Yo intentaba ver qué era lo que llamaba su atención, pero solamente había oscuridad. Viendo más atentamente, pude distinguir algo moviéndose entre los árboles. Lo hacía muy lento, parecía estar asomándose entre las sombras. Lo primero que distinguí fue lo que parecía ser el cabello de una mujer, después la silueta de su cuello y cabeza. Estaba viendo hacia donde yo estaba, aún no podía distinguir su rostro, pero poco a poco se acercaba aún más. ¿Quién es?, le pregunté al hombre que seguía creyendo que era Roberto. No hubo respuesta. De repente la silueta de Roberto estaba parada unos metros delante de nosotros. Escuché que alguien se acercaba detrás mío. Volví la mirada. Era otro de mis compañeros. Se puso a orinar a mi lado. Cuando regresé a ver al frente una vez más, ya no había nada, ni el hombre ni la mujer. Mi compañero me preguntó por qué tardaba tanto. Yo le dije en tono de burla que el agua no quería salir de mi vejiga. Él terminó y regresó con los demás. Yo me quedé pocos segundos más viendo en dirección a los árboles, pero solamente había sombras. Me cerré el pantalón y comencé a salir entre la hierba. En ese momento, escuché que alguien tosió detrás mío. Miré de nuevo hacia atrás y el lugar seguía vacío. «Roberto», dije en tono bajo, pero evidentemente no hubo respuesta. Cuando salí de entre los árboles, lo primero que vi fue la fogata improvisada con los demás alrededor. Y para mi sorpresa, Roberto estaba con ellos. Me quedé callado. En ese momento había una sensación de frío que me recorría el cuello. Caminé hacia la fogata, tratando de guardar la calma. Quería pensar que tal vez lo que estaba tomando ya me estaba haciendo efecto. Cuando llegué, todos se me quedaron viendo, hasta me dijeron en tono burlón que estaba bien pálido. «Creo que vi a alguien entre los árboles», dije en tono serio. «Daniel, acabo de ir a orinar también y no había nada», dijo mi otro compañero. «Creo que este hombre ya está ebrio», bromeó Roberto. Yo no dije nada más, solo reí con ellos y continuamos la charla. Esa madrugada, justo cuando estábamos por irnos a dormir,
Uno de mis compañeros nos preguntó si escuchábamos algo a lo lejos. Todos guardamos silencio. En ese momento fue ahí donde claramente podía escucharse como si alguien estuviese sollozando. Era un lamento muy leve. Parecía que venía arrastrándose con el viento. Venía del campo de maíz que estaba a algunos metros de nosotros. Pensamos que tal vez se trataba de alguien que necesitaba ayuda. Así que nos pusimos de pie y agarramos nuestro equipo.